escuchemos al doctor Martinelli, perdón por sus palabras, y me voy a permitir también yo dar algunas palabras en relación con el libro, la obra y en relación con Jorge Velázquez. Es indudablemente para el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana y para mí en lo particular una distinción presentar el día de hoy, lunes 5 de marzo, el libro La culpa es de Rousseau, del doctor y amigo muy querido Jorge Velázquez Delgado. En las páginas de dicha obra encontramos de nuevo ese matiz crítico y de certero análisis conceptual, no retórico, sino de un certero análisis conceptual que da la tonalidad de rigor académico e intelectual a los escritos e investigaciones de Jorge Velázquez Delgado. Es un rigor, el de él, yo diría, lleno de vida, que nos enseña y abre certeros caminos en los temas enfocados por el doctor Velázquez en las páginas de su obra. Leer a Jorge es indudablemente un placer, pero también una tarea intelectual, un reto, un pensamiento crítico, un volver a pensar lo ya pensado, pero bajo el enfoque de una visión de análisis riguroso. Rousseau, cambiando un poco el tema y volviendo ahora a Rousseau, fue prohibido, como todos sabemos, leído y comentado en América y concretamente en México. Se ha dicho que no fue conocido, no es cierto, sí se leyó, se comentó y se persiguió en el ambiente intelectual mexicano del siglo XIX. ¿En qué me baso para decir esto? En un claro ejemplo, y este ejemplo es Francisco Severo Maldonado, que nace en 1775 y fallece en 1834, quien en su obra, muy curiosa obra, porque no era una obra, era una colección de textos, de artículos, que él titula El fanal del Imperio Mexicano o miscelánea política, publicó Maldonado varios escritos de Rousseau. Transcribió, y eso lo podemos consultar, está en las bibliotecas el libro de este autor mexicano, transcribió del contrato social importantes páginas, sin mutilarlo, es palabra del autor mexicano, porque se mutilaba a Rousseau, y era cierto, o bien se le prohibía con un temor absurdo, pero es que Rousseau hablaba y la Inquisición no podía aguantar las verdades de Rousseau. Entonces, nuestro autor
habla y transcribe del contrato social importantes páginas de Rousseau, vuelvo a repetir, sin mutilarlas. Su interés en Rousseau es significativo para afirmar que Maldonado fue un admirador de la teoría rousseauiana y que el pensamiento del ginebrino se convirtió en guía constante en sus reflexiones políticas y filosóficas. Reflexiones que hacía Maldonado sobre la situación mexicana. Entonces aquí sí hay un texto que puede ejemplificar claramente como un mexicano ilustre del momento, que obviamente fue perseguido, eso ya sería tema de otra plática, sobre la importancia de Rousseau en la situación mexicana. Al respecto, podemos consultar las palabras de Maldonado sobre Rousseau y su admiración hacia él. Palabras realmente que hemos recordado muy poco y que vienen a afirmar que Rousseau sí fue conocido. Concretamente, Severo Maldonado hacía una especie, lo que podríamos llamar, de antología hoy día, pero él entonces no le da ese término, pero donde reúne artículos de personajes importantes. Y en esa antología, que él lo llama así, están muchos textos rousseauianos que, a pesar de la persecución, se leyeron y explicaron en México. Creo que hay que estudiar realmente ese momento de Rousseau en México, pero estudiarlo, pues como lo hace Jorge, que es un maestro en eso, y como debemos estudiarlo, ¿no? Yendo a las fuentes. Toda la obra de Severo Maldonado se encuentra en la Biblioteca Nacional. ¿No es cierto, Héctor? En la Nacional está. Y aquí el maestro Héctor Luna está haciendo una tesis sobre Severo Maldonado y toda como él admite y abre ese camino, no solo a Rousseau, sino la tarea filosófica y social de Severo Maldonado. Yo agradezco en lo particular mucho a Jorge su libro, porque me conduce a reflexionar, me conduce a interesarme por ciertos momentos que a veces dejamos a un lado. El libro yo lo recomiendo ampliamente porque creo que es un maestro, el que lo ha hecho un gran maestro, y el libro en sí es un maestro para abrirnos a un mundo que, aunque conozcamos mucho o poco de él, siempre vamos a encontrar en la investigación de Jorge algo nuevo, algo positivo y sobre todo algo sumamente inteligente y que puede proyectarse en mucho, yo encuentro, al momento actual. No es un libro separado del momento actual. Es un libro que nos abre un camino
y nos enseña mucho, en general, pero también sobre el momento actual que estamos viviendo. Entonces no me queda sino decirte gracias, Jorge, y gracias por habernos permitido presentar tu libro en este seminario permanente al que están invitados. Nos encantaría un día, queremos, si no es indiscreción, su correo para invitarlos a que nos den una plática en este seminario permanente. Nosotros no elegimos la plática, la elige el que viene, el conferenciante. Y si viene y nos dice, no estoy de acuerdo con nada, perfecto, te oímos. Entonces, ojalá podamos tenerlos con todo gusto. Muchas gracias. Y también a ti. No, ya planta. Yo estoy contratado aquí. ¿Puedo decir algunas palabras? Tú ya has estado, sí, ya varias nos veces. has honrado, y no me queda sino decirte gracias por este libro que nos das. Al contrario, gracias a ustedes. Porque realmente un libro es un tesoro que nos da siempre el autor y nos lo da desprendidamente. Es decir, ahí está, es el caso de Jorge, lo que he hecho, léanlo, opinen, critíquenlo, positiva, negativamente. Eso es lo admirable. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Ahorita voy. Y ahora creo que todos estamos esperando con gran interés y cariño las palabras que nos va a dar o que va a dar el doctor Jorge Velázquez Delgado. Antes que nada, muchas gracias a la doctora Rovira, las amables palabras de Adán y de Martinelli, amigo entrañable de ya tiene muchos años, nos conocemos desde hace muchos años. Hay muchas cosas que conviene decir, y antes que nada me corresponde, aunque no vino por problemas personales que tiene, a la doctora Rovira, perdón, a la doctora Elvira García, del TEC de Monterrey. Ustedes saben lo que ocurrió el 19 de septiembre del año pasado en esa institución. Ellas trabajan en esa institución y efectivamente han tenido un clima de trabajo y de presión impresionante. No nos hemos visto durante todos estos meses y yo personalmente quería agradecerles el apoyo que me dio por muchas razones. Este libro fue rechazado por los dictaminadores. Y eso llama mucho la atención en lo que está ocurriendo entre nosotros, en la academia, y realmente creo que tenemos que tener una rebelión académica en contra de todos estos dictadorzuelos, que se les ofrece dictaminar un texto y lo que hacen es creer que lo destruyen los argumentos, pero hay algo que nosotros llamamos la mala fe, que es justamente cualquier persona que se le da un puestecito, cualquiera que sea, así más mínimo, dar grasa de los zapatos, toma un poder. Y aquí los dictaminadores, en este juego que tenemos maquiavélico, el doble ciego, no sé quién sea el dictaminador y me interesa conocerlo, pero puedo expresarme incluso con muchas malas palabras de ellos, porque justamente cometen un grave error que Rousseau está en contra. Y aquí había que hablarles y decirle a los que dictaminaron este libro que lean a Rousseau, no mi obra, no mi texto, que lean los escritos desde la montaña de Rousseau, porque él está defendiendo un derecho que estas personas no entienden. Y es un derecho que a los amigos que me calificaron, porque yo soy marxista, me identificaron como marxista, simple y sencillamente es que no es un texto que corresponde a esta gente que se ha formado últimamente en las ideologías neoliberales. Ellos son lo que yo leí de mis dictaminadores es un texto que no sirve, es un texto mal escrito, es un texto que tiene muchos problemas. Incluso llegaron a la infamia de decir que es un texto que no interesa ni a académicos, ni interesa ni a personas de bachiller, porque es un texto que no aporta nada.
Es decir, en pocas palabras, son conocidos me reservo la palabra, pero simple y sencillamente yo soy dictaminador, el CONACYT me nombra como dictaminador, estoy en el Consejo de Dictaminadores y hay un lema que manejo: no jodas al colega. Tienes que tener una moral muy alta y una capacidad intelectual para leer lo que se te propone leer, no lo que quieres leer, que es muy diferente. Si tú quieres hacer una crítica, critica el libro, pero no el dictamen. Y es muy diferente. Y en ese sentido creo que tenemos mucha razón. Yo le agradezco mucho a Elvira, porque ella me dice, bueno, yo te voy a apoyarte a publicar. Y ella también me dice, bueno, ¿cómo lo escribiste? Mira, yo tuve problemas al tratar de escribir, porque tuve que decir un método de escritura, que no es el método, yo voy a usar un método muy barroco, porque pues me dedico al barroco también. Hubiera hecho frases quizá muy bonitas, muy retóricas, pero que no viene al caso. Lo trata como un libro no académico, no lo llaman. Al menos antes decíamos, cuando un libro pasaba a la censura, como en los textos de Rousseau, que se propuso pasar a hacer quemados los libros de la Nueva Eloísa, el Contrato Social y el Emilio, junto con el autor, bueno, uno puede entender que estaba la Inquisición. Lo que ocurre es que simple y sencillamente estamos cayendo en manos de una pandilla de lectores hipotéticos que a lo mejor tienen nivel 3 del SDI, pero a mí eso no me importa, que tengan nivel 4, 5 o 5, el que tengan, simple y sencillamente que son personas que caen en un cierto nivel de inmoralidad y de anti-intelectualidad. Yo creo que nosotros como académicos tenemos que hacer un frente, porque ya basta que el CONACYT nos esté censurando, e incluso que el CONACYT esté proponiendo ahora cosas horribles, que nosotros tenemos que pagar nuestros artículos para que vayan a las revistas indexadas. Es decir, estar nutriendo a la iniciativa privada. Y esto no es correcto para una universidad. Una universidad es pública y sus ediciones tienen que ser públicas. Esto lo doy gracias a Corrúa, que me lo haya publicado, que lo aceptó, pero simple y sencillamente creo que tenía que haber pasado por una universidad pública. Rousseau es un ausente en la Facultad de Filosofía. ¿Quién de ustedes que ha cursado aquí filosofía ha llevado un curso de Rousseau? Yo jamás llevé uno. Y me ofrecí a llevar uno, a dar un curso me hablan de Rousseau quizá en algún momento de menstruación, en filosofía política, pero 1, 2 o 3 clases, pero no un seminario de Rousseau. Yo me ofrecí, Gerardo de la Fuente me invitó a dar un curso de Rousseau. La primera clase llegaron como 15 alumnos, a la segunda llegaron 3, por tanto no se abrió el curso. Y era un seminario, no se leer a Rousseau, ¿no? Vamos a leer a Rousseau y simplemente, bueno, ¿sabes qué? No vuelvo a la universidad, estoy cansado, que me pongas en tal curso, y simple y sencillamente los alumnos prefieren leer a Derrida, a Deleuze, y no enterarse de lo que está efectivamente ocurriendo. Yo soy un crítico, y aquí lo manifestó en el texto, el por qué la culpa es de Rousseau, como lo señaló bien mi amigo Adán, es una ironía. Si el dictaminador no entiende que es una ironía, pues simple y sencillamente que vayan a estudiar retórica. Un buen curso de retórica les sirve, ya que se dejen de entonces, ya, dejen eso. Tomen cursos de retórica, que se está rescatando por otras líneas de la hermenéutica y otras líneas, ok, ¿no? Pero bueno, simple y sencillamente son modos que uno dice, bueno, ¿cómo lo escribiste? Me dice Dora Elvira, oye, pero mira, ¿cómo está la redacción? La redacción simple y sencillamente tomamos un modelo, pues, que es el British, ¿no? Si los británicos tienen alguna cierta claridad en su redacción, justamente porque, pues como diríamos antes, ¿no? Simple y sencillamente se han librado de Hegel y de Heidegger, ¿no? Párrafos y párrafos. Y dices, bueno, ¿dónde está la línea principal? ¿Por qué tantas subordinadas? ¿Por qué tantos? Es decir, tuve que elegir un estilo para poder redactar ese texto, como quizá también me ocurre en otros textos. Pero que sin embargo yo pienso que lo que ocurrió con Rousseau, en este caso Rousseau, que no, creo que no son 30 años, yo empecé a leer en preparatoria, y en la preparatoria que estoy orgulloso de haber pertenecido a la preparatoria popular. Este año cumplimos 50 años. Voy a dar una conferencia en unos días sobre lo que fue nuestra experiencia como estudiantes en la preparatoria popular, que muchos de ustedes pues, ni siquiera saben que existió, porque lo que existe ahora es una caricatura de todo ello. Pero bueno, aquí lo que era importante, bueno, era justamente cómo enfrentar a Rousseau. Después hice mi tesis sobre licenciatura sobre Rousseau, que me la dedicó mi gran amigo Gabriel Vargas Lozano, y después bueno, seguí leyendo y seguí publicando algunas cosas sobre Rousseau,
pero nunca un libro sistemático o que más o menos tuviera cierta sistematicidad, o que reuniera un conjunto de ensayos en los cuales, a fin de cuentas, conviene mencionar muchísimas cosas. Cabe mencionar que la obra de Rousseau es muy extensa y, según tengo entendido, comprende 52 volúmenes. Por muchas razones que no conocemos, Rousseau estaba acostumbrado a la época en que ellos publican, Rousseau y Voltaire, que tuvieron grandes encuentros, que acabo de mandar un texto a Baja California, que van a hacer un texto de homenaje a Voltaire, y yo escribí un texto basado en la compilación que hizo un amigo de la Universidad de Salerno contra Rousseau, un texto de Voltaire con una compilación antología, en donde están todas las cartas, todos los escritos que mandó Voltaire en contra de Rousseau. Incluso mi dictaminador leyó a Voltaire, porque lo que dictaminó fue justamente los mismos tesis de Voltaire, que no soportaba que hubiera un personaje tan grande frente a él como era Rousseau. Es decir, nunca lo soportó. Y recordemos que Rousseau más o menos publica y empieza a publicar una edad madura, 40 años, cuando sale el famoso también ensayo sobre las ciencias y las artes, que han sido benéficas o no para el género humano, que es justamente una de las tesis en contra del progreso, en contra de la ilustración. Pero bueno, Rousseau siempre y sencillamente fue prácticamente un marginal, como Maquiavelo y como Marx, sobre todo en la era neoliberal, cuando estamos hablando de este problema del neoliberalismo, que por qué la culpa es de Rousseau. Yo hago la introducción con una cita, un epígrafe, en donde viene la canción que se cantó a partir de un texto de Victor Hugo, de la Revolución de 1830 en Francia, en donde Vago Brach, este personaje trágico de Los Miserables, Vago Brach va cantando: la culpa es de Rousseau, la culpa es de Voltaire. Si soy pobre es por culpa de Rousseau, si cosa tal hice es por culpa de Voltaire. Le dan el balazo, Vago Brach, una obra que es un personaje muy trágico desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la estética, del drama, es muy interesante. Y después que Napoleón, también hago una epígrafe sobre Napoleón mismo, de la culpa de Rousseau. ¿Por qué? Porque justamente Rousseau va a ser el autor más señalado de los movimientos jacobinos en la historia. Y los neoliberales, los neoconservadores, los propios liberales que ustedes se encuentran, jamás han podido asimilar a Rousseau, incluso para sus planteamientos. Nunca lo han podido asimilar como a Maquiavelo o al propio Marx. Sencillamente les da, les da rabia simplemente mencionarlos cuando trabajamos estos textos, y sobre todo cuando hay ciertas tendencias pues un poco liberales. Yo, por ejemplo, me he preguntado mucho la relación Rousseau-Hegel, y por qué Hegel se le ocurrió dividir a la sociedad civil y a la sociedad política. Si Hegel era un rousseauiano, ¿por qué hizo esto? Pues simplemente porque no quieren que haya unidad. Y si hay unidad, supuestamente es el terror, supuestamente es todo esto que puede ocurrir. En fin, una serie de tonterías que son muy típicas de los neoliberales y anteriormente de los liberales. Los liberales, como los hemos manejado, pues son las personas más confusas en nuestros tiempos, ¿no? Y la última discusión que tuvieron con esta cosa de López Obrador, ¿qué son ustedes? Simplemente conservadores que están defendiendo un sistema de dominación como es el neoliberalismo, y todo lo que les han aplicado a nosotros. Bueno, si ustedes no entienden eso, es que no está actualizada no está actualizada la bibliografía. Usted no ve los años, no has visto la bibliografía de qué años estamos hablando, ¿no? Y aparte, a mí no me interesa si la bibliografía, si estoy utilizando el último texto para dar un prestigio académico. Yo uso textos del siglo pasado, del siglo antepasado. Los rescato de esas mazmorras que están en el olvido y cuando me pongo a leerlos, pues justamente qué dijeron también con respecto a la recepción de un determinado autor. ¿Por qué tengo que desechar este tipo de autores que son importantes porque ya no están de moda, porque están en desuso, etcétera, etcétera? Que no cito a Rousseau francés, perdón, yo nací en México. No sé si ustedes han nacido en otro planeta, en otro país, pero yo creo que hablamos castellano, nos enseñaron a hablar en castellano, nos enseñaron a leer en castellano, pensamos en español,
y todo lo demás es estupidez académica. Porque la bibliografía además sí está en francés y en Ah, italiano. Nada más sí, que igual. no lo citas así, lo pones en español, está ¿Cómo en bien. español? Simple y sencillamente, es decir, el pecado del academicismo en qué consiste en un conjunto de presupuestos que a fin de cuentas se convierten en una inquisición. Es decir, textos prohibidos. Pero los textos prohibidos estaban en el índex, los otros no están. Nuestros textos no están en el índex, simplemente no existen, ni en papel. Posiblemente si lo mando a la página, a la nube, pues llegará algún terrícola que baje de la nube, pero no existen. Y esto es peligrosísimo. Es la cancelación del pensamiento. A partir de una autoridad, CONACYT, pues sabemos a quién responde CONACYT, que estamos metidos en el problema del SNI. Yo se los digo, les digo, bueno, si me dan 3, pues bien, si no, pues no tengo. Para que venga a presumir que hay SNI 3, o por lo menos soy 2, con trabajos y algunas cosas. Es decir, lo que ocurre realmente es que estamos en una situación muy crítica con respecto al trabajo académico, y yo creo que también nosotros como académicos tenemos que defendernos de esto. Porque ese academicismo, digo, por ejemplo, si voy a hacer un estudio sobre la dialéctica en la historia, tengo que leer a Platón en el griego antiguo, tengo que leer a los escolásticos en latín medieval, barroco, tengo que leer a Mao en chino, para ver la dialéctica de Mao, a Lenin en ruso, a Marx en alemán. Oye, yo voy a estudiar filosofía, no idiomas. Si usted estudia idiomas, qué bueno, pero nunca va a pensar como alemán. Nunca va a pensar por inglés, por más que estudie en esos programas que anuncian en la televisión. Es muy diferente captar la lengua, la cultura, y sobre todo los autores que trabajamos, el método. Es que tú no citas a Marx, yo lo estoy aplicando con mis estudios. Por eso hablo de la dialéctica como fenómeno, y hablo de Rousseau, porque no estoy haciendo juicio, no estoy haciendo biografía, estoy haciendo un problema de una totalidad concreta en un autor concreto. Si eso no es dialéctica, bueno, pues habrá que ellos piensen que es la dialéctica. Pero simple y sencillamente estamos cayendo en un autoritarismo que simple y sencillamente ni al peor estalinista se le hubiera ocurrido. Y yo creo que, como insisto, tenemos que hacer realmente algo. Yo he propuesto en la UAM, y soy de la UAM, he propuesto que los comités editoriales nos convoquen a una discusión profunda en toda nuestra división para sacar estos problemas. Basta del doble ciego, qué bueno que se hizo así, se acaba el clientelismo, se acaba el compañerismo, se acaba el compadrismo, pero simplemente estamos generando un fenómeno que nos ha resultado contraproducente. Llevo como 5 libros rechazados. Y es bueno, ya basta, ¿no? ¿De qué se trata? Pero que también hay trampas, ¿no? Los que publican es porque son cuates. O sea, si vamos a acabar con el amiguismo, te consigues 2 dictaminadores a modo, y el libro pasa. Incluso con presupuestos muy grandes, porque estamos siendo una institución como el INA, ¿no? Que el presupuesto que se le da al INA para las elecciones se le pasa a Televisa y a las cadenas de radio y televisión. Nosotros hacemos lo mismo, se lo pasamos a las grandes editoriales. Cuando vamos a la editorial a proponer un texto como este, me dicen, no me interesa. Pues sí, entiendo que no me interesa porque va a invertir. Pero si es dinero público, como es de las universidades, pues tenemos que sacar todo el trabajo. Pregúntenle aquí en esta universidad, en esta facultad, qué cola hay de publicaciones. ¿No? El libro que presentamos el viernes, en la feria del libro, ¿no? Mi último libro ya es el último, ¿eh? Pero duró 6 años. Duró 6 años en el proceso editorial. Yo tuve una paciencia de Hobbes, saqué otros libros que no se dan, ¿eh? Tanto tiempo un libro no puede estar parado. Simplemente cuando le mando a los autores, si son libros de una compilación, le mando a los autores, es que ya no me acuerdo qué escribí. Ya no estoy a favor de las ideas. Entonces yo creo que aquí hay muchos problemas, pero bueno, ¿por qué escribió Rousseau? Podemos decir que de alguna manera, si lo culpo, en muchas cosas. Y también, porque también las lecturas que tuve hace años, cuando hice mi tesis, eran otro tipo de cosas.
Es decir, era un Rousseau que estaba más cerca del marxismo, lo sigue estando, y los autores que leíamos eran Lucio Coletti, que muchos saben quién es, Gabriele de la Volpe, menos, Gerratana, muchos autores italianos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, había mucha literatura, y había un libro que se publicó aquí en la UNAM, si no me recuerdo, por la Facultad de Filosofía, porque se cumplía alguna cosa de Rousseau por el centenario de su muerte, o el bicentenario de su muerte, algo así, ¿no? En ese libro está Sánchez Vázquez, está José Gaos, están varios autores, está un autor que quizá usted lo conoce, muy deplorable, que es Miguel de la Madrid, antes de convertirse en la clínica. Se hizo ese libro, es un libro muy bueno, donde Sánchez Vázquez publicó su primera versión de Presencia de Rousseau en México, y Gaos tiene un estudio muy interesante sobre el Nueva Eloísa, que curiosamente es un libro que nadie lee, y a mí me interesa que lo lean las feministas. Rousseau fue un apasionado de las mujeres, ¿no? Él era, como Voltaire, eran enamoradísimos de las mujeres, y a veces tenían incluso las propias, se querían ligar a la propia mujer, ¿no? Por Madame de Châtelet, pues Voltaire le tiraba a los perros y convivió con él varios años, y también Rousseau, pues, hay historias. Y eso, pues, decimos, pues ahora puede pasar con acoso sexual o alguna cosa por el estilo, pero bueno, eran las modas de aquel tiempo. Cuando el texto que citó Adán, que es muy divertido, ¿no? Las locuras de París, uno puede pensar cómo era la sociedad en aquel momento, porque incluso públicamente el hombre le besaba los pechos a la mujer, y no estaba como nosotros. Nosotros, a fin de cuentas, creo que somos más puritanos que en aquella época, por todo lo que está ocurriendo. Y eso tiene mucho que ver porque justamente se atacó mucho a Rousseau, incluso a Voltaire, porque en Francia hubo movimientos feministas que destrozaban las obras de arte que representaban la esfinge de Voltaire o de Rousseau. Es decir, las niñas de 10 años le decían: agarra un martillo y voy a pegarle a Rousseau. Cosa que a mí me parece algo así como los talibanes. Pero esto generalmente nunca se supo. Es decir, ese odio que van sintiendo ese tipo de feministas hacia el hombre, y sobre todo los que son los representantes, el caso de Rousseau, supuestamente el gran patriarca de la sociedad heterosexual, monogámica, patriarcal. Pero esto no es cierto, simplemente él tenía una pasión y una admiración por la belleza femenina. No podía, porque su medio era un medio aristocrático, él era un plebeyo. Por tanto, era muy difícil tener relaciones, sobre todo en la constitución de una familia. Es muy interesante porque si nosotros leemos claramente la Nueva Eloísa, la salvación del hombre no es toda la arquitectura religiosa, eclesiástica que nos ha vendido la tradición judeocristiana. La liberación del hombre viene por la mujer, porque por el hombre entra por la mujer al mundo. Y es muy interesante ver que juega Eloísa en ese momento. Es muy interesante justamente porque ella tiene que renunciar al filósofo, que es su amante, su gran enamorado, Jean-Pierre, ¿no? Pero que simple y sencillamente bueno, pasó toda esta historia, ¿no? Mi dictaminador dice que lo que escribió Rousseau y lo que uno escribe es como telecomedia, pero fue una obra fundamental para una época histórica. Y hay una obra fundamental que tienes que replantearte toda la discusión teológica que hay detrás de ese argumento que está planteando Rousseau con el problema respecto del feminismo. Y ese problema es muy interesante porque uno diría, si lo que nos está enseñando a Rousseau es que tiene que haber una teología feminista, no un movimiento feminista, una revolución feminista basada en una nueva teología. Y eso va a ser muy difícil por ahora, porque siguen practicando una religión patriarcal. Y eso es justamente lo que nos está mostrando. Rousseau, si admira a las mujeres, es un hombre mundano, etcétera, etcétera. Y muchas cosas que vienen al cuento, estas cosas, de su conjetura histórica, hay muchas cosas que están con Rousseau, y sobre todo hay una enorme paradoja, que con esto termino. El libro de Emilio es un libro sumamente interesante, generalmente es la única obra que tiene un párrafo, un apartado dedicado a la metafísica,
que es sobre el llamado presbítero saboyano, que lo conoció Rousseau y era un jesuita. Es muy autobiográfica la obra, como todas las obras que escribió Rousseau, Emilio, las confesiones, que también es muy importante, muy referida a San Agustín, que también hoy tengo muchas cosas desde el punto de vista teológico, el porqué de los movimientos agustinianos en el mundo, con el Papa, por ejemplo, que está ahorita, ¿no? Porque todo esto, agustinismos, en fin, hay una serie de cosas ahí interesantes, pero Rousseau, que dice, por ejemplo, en el caso del contrato social, todos los hombres son libres, que sin embargo están encadenados. Cuando uno lee el otro texto que se llama la Cartas a los Solitarios, que son las cartas que escribe Emilio, después del Emilio de Rousseau, es sumamente dramático. Dice, qué bueno que yo soy esclavo del turco. ¿Cómo que qué bueno que soy esclavo del turco? Y que ese libro, ¿no? El turco que se fastidia. Algo así como decir, yo trabajo en Sambors, lavo platos, que se fastidia ese libro. ¿Yo por qué? ¿No? Es muy interesante el problema porque justamente lo que está planteando es las bases de una nueva civilización sexual, que es justamente la renuncia del amor patriarcal, el amor matrimonial, ¿no? Y el amor pasional. Lo que renuncian los amantes es al amor pasional. Y esto es lo que justamente renuncia a Eloísa, ¿no? Pero Eloísa tiene a Volmar. Volmar es una figura muy interesante que incluso Adam Smith la trabaja. Y Adam Smith lo conoce, ¿sí? Parece que sí conoció este texto de Rousseau y se lo pone al supuesto Volmar, lo pone en lo que sería el observador imparcial, que es muy interesante esta figura. No sé por qué sale aquí, qué es lo que es el esposo de esta Sofía, de esta Eloísa. La obra está basada en la obra de Bernardo y Eloísa, que es una obra típica, digamos, la historia de Bernardo y Eloísa. Está basada también en una obra importante de Dante Alighieri, que seguramente sacó muchas cosas de ahí, en el capítulo donde encuentra, en el tercer ciclo del infierno, encuentra a Dante y Virgilio encuentran a una persona que se llama Francesca de Rimini, y que está siendo castigada en el infierno justamente por el amor pasional. Ella decidió la lujuria como amor pasional, el amor de su esposo, y por tanto está condenada al infierno. Es decir, en otras palabras, en la sociedad capitalista, el amor pasional está condenado. La imposibilidad de los amantes. Tienen que entrar a las instituciones sociales, a las relaciones convencionales, y esto también lo plantea Rousseau. Si ustedes leen esta obra, que es muy terrible desde mi punto de vista, yo no la conocía, porque nos están vendiendo en capítulos de telenovela Rousseau, quizás nos están traduciendo otras cosas que no conocemos y que nos va a dar otra versión de ese Rousseau, y ese es justamente lo que está ocurriendo, sobre todo cuando ven la Carta de los Solitarios, que es terrible la obra, es un folletito, ¿no? Todo lo que pasa, porque justamente la obra de Emilio termina en un happy end, ¿no? Que llega Emilio llorando con el tutor, ¿no? Y le dice, vamos a tener un hijo, Sofía y yo vamos a tener hijo, pero resulta que el hijo que está esperando a Sofía no es de Emilio. Entonces, bueno, aquí viene todo el dramón, ¿no? Una cosa de telenovela, ¿no? Pues sí, pero es justamente lo que está ocurriendo. Simplemente que como Emilio empieza a huir del mundo y empieza a entrar en viajes y mete al esclavo, y al final dice, bueno, que se fastidie el turco, ¿qué me interesa? ¿Sí? Prefiero ser esclavo. ¿No? Y esto es muy interesante porque siempre encontramos a ese Rousseau que más o menos nos han vendido, al otro Rousseau que está hablando de un drama humano terrible en una sociedad en donde justamente la piedad, este problema de la piedad yo lo saqué de Emily Durkheim, en su tesis doctoral que escribió sobre Rousseau. ¿Por qué la piedad? ¿Y cómo lo entiende Rousseau? ¿Cómo entiende la piedad de este Rousseau? Una piedad que justamente para mí se convirtió en la práctica y en la acción para construir una nueva sociedad que no sería otra que el socialismo. Gracias.